Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Una pregunta importante que es necesario hacerse cuando un grupo de investigación quiere crear una startup, una spin-off, una biotech, una empresa, etcétera. En otras palabras, quiere convertir totalmente en una empresa su capacidad de producir investigación. Entonces, una de las preguntas importantes que hay que hacerse es la referida a costes, es decir, qué costes va a tener el crear toda esa empresa. A partir de ahora voy a decir empresa, aunque se podía intercambiar perfectamente por startup, biotech, etcétera, y esto va a depender obviamente del tipo de vehículo que se construya para monetizar esa investigación, pero como decimos, es muy importante y es una pregunta que nos harán bastante a menudo, cuáles van a ser los costes de llevar esa investigación al mercado si nos convertimos en empresa. Ahí vamos a necesitar tener una estimación de el valor y los costes operativos que necesitaríamos y también obviamente en un intervalo de tiempo determinado. Entonces aquí os sugeriría, para tener una idea, que vosotros mentalmente hicierais un ejercicio de calcular los costes que tendríais en un espacio de tiempo de, por ejemplo, 3 años, ¿vale? Entonces, por repasar un poco, aquí en España, los que apliquéis al Plan Nacional o algún otro tipo de convocatoria similar, cuando pedís el presupuesto, os sonarán los típicos epígrafes que hay y que los vamos a repasar ahora mismo. Bien, el primero sería los costes de personal. Vamos a suponer que tienes un grupo de investigación determinado con una serie de características y que quiere dar el salto a seguir produciendo ese mismo tipo de investigación, pero ahora desde una empresa. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña estimación de costes. El primer bloque, que puede ser más o menos grande, sería el tema de personal, ¿vale? Los costes operativos que vas a tener. Entonces, me voy a centrar en una explicación sobre cómo sería este desarrollo en España, pero la misma idea es extrapolable a cualquier otro país, aunque obviamente todos estos costes pues, pueden cambiar en cierto grado, ¿no? Es razonable. Todo depende de la casuística del país. Pero bueno, vamos primero al tema del personal. En España tenemos unos costes aproximados para ciertas figuras, como pueden ser el técnico de investigación, el estudiante de doctorado, el postdoc, etcétera. Entonces aquí tienes que hacer una primera planificación y pensar qué personal necesitarías para un espacio de 3 años. Y si actualmente, por ejemplo, tienes 3 estudiantes de doctorado y un postdoc, entonces, por suponer unos números aproximados, si supones unos 25.000 euros por año por estudiante de doctorado y unos 35.000 por postdoc, son números orientativos para tener una idea, obviamente esto puede cambiar muchísimo, entonces tendrías unos 110.000 por año, con lo cual los 3 años se te van unos 330.000. Estoy haciendo las operaciones mentales en directo, puedo equivocarme, ¿vale? No tengo delante los números hechos, así que cualquier error ya me decís. Bien, en esos 3 años para este equipo tendríamos esos 330.000, pero si te fijas, en ese equipo de 3 doctorandos y un postdoc no has puesto tu propio salario, ¿vale? Y si eres el investigador principal, pues vamos a suponer que tienes un salario, no lo sé, esto puede variar mucho, por poner un número, vamos a suponer que son 40.000. 40.000 por año por 3 años tendremos 120.000, lo cual sumado a los 330
estaríamos en 450.000 euros en personal para esos 3 años, ¿vale? Bien, ahí tendríamos en personal 450.000 euros. Ahora vamos a ver los otros tipos de costes que podemos tener. Otro típico es el de equipamiento, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que empezamos desde cero y vamos a necesitar montar un laboratorio o tener unos recursos necesarios para poder llevar a cabo toda esa investigación. Y aquí, claro, aquí hay muchas posibilidades. Uno puede ser subcontratar ciertos servicios. Por ejemplo, se me ocurre si en ciertos proyectos necesitas realizar ciertas analíticas de muestras, pues o bien puedes comprar el equipo que vas a necesitar para poder hacerlo, o bien subcontratar a otra empresa, pues esos costes, ¿no? Eso ya depende muchísimo de la estrategia que quieras aplicar, y esto es importante. Aquí lo que se vería es que, por ejemplo, si esos costes son demasiado elevados y no tienes claro todavía si en esos 3 años esta idea de empresa va a funcionar, quizás sería más sensato, pero todo depende de la casuística, de subcontratar a otras empresas de análisis, en este caso, pues esos costes, para minimizar los costes al máximo posible. E incluso te podrías plantear los costes de personal también para determinadas tareas. Por ejemplo, imagínate, tienes que hacer una página web, no vas a tener el 100% del tiempo a una persona haciendo página web. Eso es un servicio que puedes subcontratar, ¿no? Pero entonces, hablando de equipamientos, tendrás que considerar cuál es el equipamiento mínimo para poder realizar tu investigación y cuáles son los costes. Y estos datos los deberías conocer ya, al menos porque probablemente ya los hayas comprado para otros proyectos, o quizás tu universidad o centro de investigación los adquirió previamente y deben haber facturas con esta información. Vamos a suponer que por promedio, por poner unos números redondos, tienes unos costes de equipamiento de unos 100.000 euros para esos 3 años, que me parece bajo, pero bueno, por poner unos números, ya tendríamos sobre 550.000 euros para esos 3 años. Pero luego también necesitas otros costes. Necesitas material fungible, ya sabes, todos los reactivos, todo el material que vas a necesitar para hacer esa investigación. Por poner unos números redondos, vamos a suponer que tenemos unos 600.000 euros ya para esos 3 años, y pueden haber también gastos de administración, pueden haber muchos otros gastos menores que vamos a poner pues en otros gastos. Yo pondría ahí unos 10.000 euros por año por todo el papeleo que hay que hacer, etcétera. Vamos a suponer unos 630.000. Y luego también tendrías una parte de viajes. Tienes que tener en cuenta que mientras que en un grupo de investigación la asistencia a congresos, que es con lo que se cubren los viajes, puede ser una partida que no todo el mundo solicita, o que quizás a no todos los investigadores les interesa viajar, en una empresa es algo que desgraciadamente está a la orden del día. Digo desgraciadamente porque parecía que con la pandemia es una cosa que teníamos superada y que todo el mundo hacía por Zoom, pero ahora la gente está queriendo volver a hacer otra vez reuniones presenciales, y te tienes que ir a Francia, te tienes que ir a Estados Unidos, y son costes que tienes que tener ahí, ¿de acuerdo? Entonces, y es a veces uno de los más importantes, el ir a hablar con otros clientes, el ir a ferias, el ir a otras opciones, pues ahí se te pueden subir bastante los costes. Entonces, por redondear muchísimo, yo supondría unos 700.000 euros, ¿de acuerdo? 700.000 euros para esos 3 años. Entonces, por resumir un poco, este es un caso donde habría personas a tiempo completo, un investigador principal, un postdoc, 3 doctorandos y una parte de equipamiento, de fungibles, de viajes, etcétera, ¿vale? Tú lo puedes estar escuchando, te puedes estar echando las manos a la cabeza porque piensas que puede ser la mitad, pero también puede haber otro que piense que pueda ser el doble. Lo que pretendía a sugerir este ejercicio es que tú te plantees, si das el salto a ser una empresa, los costes que te llevaría a ti, porque esos costes los vas a necesitar. Y una vez los necesites, ya estás en un buen momento para decidir si puede dar el salto o no, y sobre todo de dónde vas a sacar el capital para aguantar esos 3 años. Insisto que he dicho 3 años por tener un número redondo, pero quizás sea más conservador hacerse un plan a 5 años, o quizás otros dicen que es mejor hacértelo a 3 años, porque en 3 años ya se debería poder saber si el negocio va a funcionar o no. Pero bueno, al tener los números ya puedes hacer un poco
una planificación. También necesitarías tener esos números porque si luego dices, vale, necesito esos 600.000 euros o 700.000 euros o cualquier otro número para esos 3 años, entonces tengo claro que voy a buscar inversores que inviertan en esta idea, ¿vale? Pues no es lo mismo llegar de golpe y porrazo a esos inversores sin tener ni idea de estos números y hablarles y decirles, mirad, yo hago una investigación maravillosa, esto yo creo que va a funcionar, y te preguntan cuánto necesitas, y no tienes ni idea, la sensación no va a ser demasiado buena. Mientras que si vas ya con estos deberes hechos, te van a mirar con otros ojos totalmente distintos. Aún te van a poner obviamente muchas dificultades, pero ya irás un poco con los deberes preparados. Entonces, no me quiero extender más, creo que la idea se ve bastante clara. Te recomendaría hacer los deberes si estás pensando en dar este salto, claro. Y bueno, pues eso, hacer ese presupuesto que necesitarías para unos 3 o 5 años para convertir tu grupo de investigación en empresa. Y por último, aunque no estés decidido o decidida a dar este salto, puedes hacer igual estos números y por lo menos pues ya los conoces. ¿Por qué? Pues a la hora de planificar, sobre todo, si quieres que tu grupo de investigación siga adelante, ya sabes que vas a tener que obtener esa financiación por otro modo. En lugar de ir a por inversores, pues vas a tener que ir a vender tus servicios o aplicar a convocatorias, etcétera, etcétera. Pero ya vas a saber, para ser operativo, qué números necesitas, ¿verdad? Bueno, pues nada más. Espero que te haya sido interesante este episodio. Es muy importante el tema económico en nuestras investigaciones. Y nada, que tengas un maravilloso día. Y si quieres seguir hablando sobre todos estos temas, te vienes a nuestra comunidad de investigadores, que cada vez tenemos más miembros y más canales donde se comentan muy diversos temas, y algunas de estas conversaciones se están transformando en episodios de WhatsApp, incluso colaborativos y asíncronos. A mí me parece una idea estupenda. Ya decides si te quedas con la duda o si quieres ver de qué va todo esto. Para verlo te puedes ir a https, bueno, olvida esto primero, que es demasiado técnico. Básicamente pones horacio-ps.com/comunidad. Que tengas un maravilloso día. Hasta luego.